Buen día para todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa. Vamos a dar inicio a la cuarta mesa del día, métodos de enseñanza y estrategias de enseñanza del derecho. Como somos pocos, entonces la idea es que vamos a tener un poquito más de tiempo, 15 minutos de tiempo, para escuchar las exposiciones y luego sus interpelaciones. Vamos a comenzar entonces con la profesora Ana Lilia Ulloa. Ella es investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Realizó estudios de maestría y doctorado en filosofía en esta universidad, en la Universidad Autónoma de México. Nos acompaña con el trabajo dos propuestas didácticas para la enseñanza del derecho. ¿Sí se escucha? Sí. Muy buenas tardes a todos. Como siempre, mi agradecimiento a los organizadores. Saludo con afecto a las compañeras que forman esa mesa y en especial mi agradecimiento a ustedes, que uno justo avanza con la opinión de ustedes, con sus críticas, con sus señalamientos. Así que su presencia a estas horas aquí en la tarde es muy buena y muchísimas gracias. Paso entonces a dos propuestas didácticas para la enseñanza del derecho. Tenemos poco tiempo, así que quizás solo trabajemos una propuesta, pero de todos modos la menciono. Una primera propuesta es la enseñanza del derecho desde el análisis filosófico-lingüístico de textos jurídicos, y la segunda propuesta es la enseñanza del derecho desde la aplicación de una modalidad del método común en la exposición de tópicos jurídicos fundamentales. Una buena enseñanza del derecho depende mucho de una buena metodología en la enseñanza-aprendizaje. Hay, por supuesto, muchas didácticas para la enseñanza del derecho, pero no todas son efectivas. A continuación, describo dos métodos que durante más de 10 años he aplicado en mis cursos en la Facultad de Derecho, tanto en el nivel licenciatura como en el nivel de posgrado, y que han tenido buenos resultados. Los aplico en una materia bastante abstracta que se llama Filosofía del Derecho. Uno de esos métodos es sobre la aplicación del análisis lógico-filosófico en la comprensión de textos jurídicos, y el otro es sobre la aplicación de una modalidad del método común en la exposición de tópicos jurídicos fundamentales. Inicio con el primero. Análisis filosófico en la comprensión de textos jurídicos. Para el desarrollo de esta metodología entiendo por análisis filosófico aquella actividad teórica práctica que se caracteriza, entre otras cosas, por dividir, que toma en cuenta siempre la relación básica gramática-lógica, que a su vez nos remite a categorías fundamentales como la cohesión, la coherencia, y que tiene como objetivos principales la claridad, la obtención de ideas claras y distintas, la comprensión de significados para finalmente, a partir de aquí, obtener una comprensión hermenéutica y crítica de lo analizado. En el aprendizaje del derecho, la lectura de textos jurídicos, tanto clásicos como contemporáneos de calidad por parte de los alumnos, es de la mayor importancia. Pero también es un hecho lamentable que una de las características negativas de nuestros alumnos mexicanos es que estos poco leen, y cuando lo hacen mal. Su comprensión es muy baja. Ante este problema, creo firmemente que un paso a la solución no es la insistente afirmación de que lean o que tienen que leer, y menos aún encargar que traigan una lectura, porque finalmente el que no sabe, pues no sabe. Creo que lo importante es no dar vueltas en círculos cerrados y tomar el toro por los cuernos. Los alumnos no saben hacer X actividad, la solución es simple y sencillamente hay que enseñarles cómo se hace esa actividad. El señalamiento de un error no es garantía en lo más mínimo para que el error se supere. En otras palabras, el que no sabe nadar no va a aprender con solo decirle que no sabe nadar o con solo decirle que debe nadar. El que no sabe escribir no va a aprender diciéndole que aprende a escribir, y el que no sabe leer con comprensión no va a aprender diciéndole que lea. Con el propósito de suplir esa deficiencia, el catedrático o facilitador debe guiar la lectura, debe dar
facilitador debe guiar la lectura para que los alumnos desarrollen esa importante competencia de comprensión de textos, y para esto he desarrollado la siguiente metodología. Lo primero por señalar es que el análisis filosófico que propongo para la comprensión de textos jurídicos contienen 3 fases: la fase lingüística, la fase lógica y la fase crítica. ¿Me ayudas a pasarle una nada más? La aplicación del análisis filosófico inicia desde el momento en que el maestro y el alumno eligen un texto. Es decir, en mi caso concreto es filosofía del derecho y por lo tanto primero explico qué cosa es filosofía, qué cosa es derecho, para después explicar qué es filosofía del derecho. Pero en esa explicación de qué es filosofía del derecho, la primera explicación es qué cosa es filosofía. Y entonces explicamos las áreas de la filosofía, etcétera, pero a partir de ahí nos vamos al texto para hacer esta aplicación de análisis del texto jurídico. Rápidamente hablo de las 3 fases. La primera fase es una fase. Bueno, este análisis de textos contiene 3 fases. Una fase es lingüística, que es la fase un poco fácil, consiste en que el texto, número 1, todos los tienen, por eso yo a algunos de ustedes les repartí el texto. Vamos a ver si nos da tiempo a hacer ese ejercicio que hago con los alumnos. El texto, todos los alumnos lo tienen, se enumeran los párrafos con números romanos y después cada línea se enumera con números arábigos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que el alumno no se pierda, que si tenemos 60 alumnos y un alumno está hasta por allá, pues rápido sepa cuando le digo a él que estamos en la línea 6 o en la 7 y que puedan guiarse. En esa primera fase lingüística del texto es un poco aclarar los términos que no entienden y que vean si las afirmaciones son afirmativas o negativas. Segunda fase. La segunda fase de este análisis de textos jurídicos es la fase argumentativa y ahí hay varios pasos, los enumero rápido. Se localizan los argumentos, se encuentra la tesis que sostiene el autor, se localizan las razones que el autor presenta para su tesis, se analiza si hay afirmaciones implícitas relevantes, se ve si hay contradicciones, se ve si hay coherencia y cohesión. Se explican las categorías analíticas fundamentales, se señalan y se analizan las proposiciones ontológicas jurídicas que subyacen a cada tesis jurídica, se explica y se conectan conocimientos que no están presentes en el texto, pero que son necesarios para que el alumno comprenda y valore los enunciados jurídicos más significativos que la obra contiene. Obviamente este es un trabajo que el maestro hace de la mano con los alumnos, con el grupo. Y la tercera fase, recuerdo que son 3 fases: la lingüística, la lógica argumentativa y la tercera fase, que es la crítica. Y entonces aquí se le aclara al alumno que la anterior también es crítica, la fase argumentativa lógica, donde se localizan los argumentos, se encuentran las tesis, se localizan las razones que presenta el autor, también es crítica. Y entonces, ¿por qué esta tercera fase se le llama crítica? Bueno, entonces se le aclara que es el enfoque de un poco los postmodernos, de Habermas, de Arendt, de todos estos nuevos autores, en donde entienden por crítica que todo texto jurídico, cualquier texto jurídico, tiene un contexto económico, político y social, y que en la lectura que van a hacer alumnos y maestros, al final también deben de detectar cuál es ese contexto económico, político, social que se encuentra en ese texto que hayan elegido. No sé cuánto me falta de tiempo, cuánto tengo para que hagamos el ejercicio. 7 minutos. 7 minutos. Entonces, no pude tener muchas fotocopias para todos, pero hay muchos que tienen la fotocopia. Repito, el ejercicio es así. La materia es filosofía del derecho. Se trata de explicarle al alumno qué cosa es filosofía del derecho y empezamos por partes. La primera parte es explicar qué es filosofía, la segunda es qué es derecho y después filosofía del derecho. Pero vamos a centrarnos en la primera parte. Cuando el maestro explica qué cosa es filosofía, les dice cómo es un análisis, que entre otras cosas, que contiene 4 áreas: el área de la lógica, que estudia la validez o invalidez de los razonamientos; el área de la epistemología, que estudia las cuestiones de verdad, de metodología, etcétera; el área de los valores, de la axiología, etcétera. Entonces, el área de la naturaleza, del ser, de la ontología, y todo eso todo eso constituye como la primera clase
de acercamiento a la filosofía del derecho. El maestro explica eso, pareciera que ya el alumno lo entiende, pero ahora vamos a ver si eso se entiende a través de un texto. Y como la temática era acerca de la naturaleza de la filosofía, nos vamos al texto de Los problemas de la filosofía de Bertrand Russell, capítulo 1, y los que tienen las fotocopias que les repartí van a ver cómo primero está fotocopiado el texto de Bertrand Russell y después atrás están ya la primera fase, que es dividir por párrafos los textos. Y ahí en las fotocopias tienen el párrafo 1, que contiene 10 renglones. Eso el alumno lo hace, enumerar. Párrafo 2, que contiene del renglón del 11 al 25. Párrafo 3, que contiene el renglón del 31 al 42. Y así nos vamos con el capítulo 1. Esa sería la primera fase, y de ahí entramos a la importante, a la fase de análisis filosófico. Y entonces le pedimos, por ejemplo, al alumno, repito, todos los alumnos deben de tener el texto para que no nos perdamos, y le pedimos a algún alumno que lea el texto, y lo leo rápido, espero que me dé tiempo para terminar con el ejercicio. Y dice así: ¿hay en el mundo algún conocimiento tan cierto que ningún hombre razonable pueda dudar de él? Este problema, que a primera vista podría no parecer difícil, es en realidad uno de los más difíciles que cabe plantear. Cuando hayamos examinado los obstáculos que entorpecen el camino de una respuesta directa y segura, nos veremos lanzados de lleno al estudio de la filosofía, puesto que la filosofía es simplemente el intento de responder a tales problemas finales, no de un modo negligente y dogmático como lo hacemos en la vida ordinaria y aún en el dominio de las ciencias, sino de una manera crítica, después de haber examinado lo que hay de embrollado en ellos, suprimido la vaguedad y la confusión que hay en el fondo de nuestras ideas habituales. Entonces, hasta ahí tenemos la lectura que hace alguno de los alumnos en voz alta, y entonces el maestro se pone a explicar la cantidad de contenido que tiene ese pequeño parrafito. Por ejemplo, el maestro empieza por señalar, o yo, en mi caso yo empiezo por señalar que como ya expliqué con epistemología, puedo empezar con una pregunta y diciéndole: este párrafo, ¿de qué nos habla? ¿De un asunto lógico? ¿De un asunto axiológico? ¿De un asunto ontológico? ¿O de un asunto epistemológico? Y entonces la respuesta tiene que ser que el párrafo nos habla de un asunto epistemológico, puesto que la primera pregunta es: ¿hay en el mundo algún conocimiento tan cierto que ningún hombre razonable pueda dudar de él? Otra cosa importante que el maestro puede explicarle de este párrafo al alumno es que tener un conocimiento cierto es de las cosas más difíciles. La prueba está que en este párrafo Bertrand Russell no está diciendo: quiero tener 100 conocimientos, o sea, auténtico conocimiento, ni 20, ni 10, ni 5. Le basta un solo conocimiento verdadero. Y sin embargo, dice que va a ser muy difícil tener un conocimiento verdadero cuando nosotros, que no somos los que no son filósofos, dan por hecho que hay cantidad de conocimientos. Otra cosa que puede explicar el maestro con ese solo párrafo es decirle el por qué a Russell le interesa un solo conocimiento, y ahí el maestro tiene que decir: bueno, se trata de un excelente lógico y le interesa un solo conocimiento porque al aplicar la deducción a través de un conocimiento podemos sacar muchas cosas, como el que dice: denme un punto de apoyo y de ahí moveré el mundo. Entonces, le basta un solo conocimiento. Si tengo un conocimiento verdadero, yo aplico deducciones y puedo obtener varios. El problema es que quizás no tenemos ni un solo conocimiento cierto. Otra cosa que se puede decir es que, como otro dato que se puede sacar de la misma frase, es que un filósofo tan importante como Russell nos está señalando de entrada que tener un solo conocimiento cierto no es algo fácil. Otro dato: el párrafo en cuestión está también señalando que los problemas del conocimiento, y en particular el tener un conocimiento cierto, es uno de los problemas más difíciles de plantear. ¿Qué otra cosa más nos está diciendo ese pequeño párrafo? Que finalmente el estudio de la filosofía bien puede iniciar por cuestiones epistemológicas, es decir, por cuestiones sobre el conocimiento de la verdad. ¿Qué más nos puede decir ese párrafo? En el párrafo 1, Russell proporciona también una definición
definición sencilla pero muy atinada de lo que es la filosofía: el responder a problemas últimos de un modo no dogmático. Ahí aparece en ese párrafo una definición de filosofía en donde Russell nos dice es el responder a problemas últimos de un modo no dogmático. Sin pasar a otro párrafo, todavía el maestro tiene la capacidad de poder dar más cosas de ese párrafo. Por ejemplo, que toda filosofía está en contra del dogmatismo, eso lo dice el párrafo. Russell señala el conocimiento, otro dato más, Russell señala el conocimiento filosófico como un conocimiento superior al de la ciencia, porque en ese mismo párrafo dice, no de un modo dogmático como se hace en la vida diaria, ordinaria o aún en el dominio de la ciencia. Entonces, en ese párrafo, Russell nos está diciendo que el conocimiento filosófico está aún por arriba de la ciencia, porque en ocasiones la ciencia es dogmática. Y también en el párrafo 1 se ve lo que Russell entiende por crítica, no las cuestiones políticas o de análisis sociológico como en Habermas y los postmodernos, sino aquello que hace aclarar el lenguaje, dilucidar, dividir, suprimir vaguedad y confusión. Aquí, ser crítico es ser concreto, coherente y no dogmático, pero sí argumentativo. Creo que ya se me va terminando el tiempo, entonces aquí lo dejo. Fue un pequeño ejercicio muy rápido, muy veloz, pero era para mostrar cómo, repito, si nuestros alumnos no saben leer, yo creo que la peor tontería es, uno, como maestros, decirles pónganse a leer. Es como si sus hijos no supieran nadar y uno les dijera, no sabes nadar, vete a nadar. Y si no saben leer, no vamos a lograr nada diciéndoles lean, lean, lean. Yo creo que si no saben leer, nosotros tenemos la obligación de ir de las manos con ellos y enseñarle a leer. Y para enseñar a leer y tener una lectura de comprensión, necesitamos desarrollar una metodología. Yo he desarrollado esta metodología, me ha funcionado, pero obviamente no es la mejor ni la única, pero se los paso al costo. Gracias, muy amable. Muchas gracias a la doctora Ulloa, que nos invita a reflexionar sobre el papel del docente en el aula. Continuamos con la profesora Elsie María Zapata Trujillo. Ella nos acompaña con el trabajo Alumnado Gestor y Evaluador de su proceso de aprendizaje con desarrollo de pensamiento crítico. La profesora es catedrática de Derecho desde hace más de 10 años, CM en Investigación y Docencia, aspirante a maestría en Derechos Humanos y ha sustentado varias ponencias en Desarrollo Sustentable, Desarrollo Ambiental, Agrario y Estrategias Docentes. Muchas gracias, pues buenas noches a todas y a todos. Un agradecimiento a los organizadores por este acompañamiento, por aceptar nuestra ponencia para disertar el día de hoy, para platicar el día de hoy, y a todos una felicitación, no solo por la paciencia, sino por decidirse a asistir a este espacio de coincidencia. Sin más preámbulo, en atención a los tiempos, pues voy a platicarles. Pues bueno, les vengo a contar esta ponencia cuyo título es Alumnado Gestor y Evaluador de su proceso de aprendizaje con desarrollo de pensamiento crítico. La forma en la que vamos a platicarlo es con una pequeña introducción diciéndole el contexto en el cual nosotros utilizamos esta serie de estrategias, por qué lo hicimos, diciendo alguna que otra referencia brevísima en atención al tiempo, decir cómo planificamos las estrategias, qué resultados tuvimos y cómo los podemos discutir o cómo los hemos estado empezando a evaluar a partir de estos análisis que estamos haciendo y que estamos compartiendo con ustedes para llegar a unas conclusiones. Aquí está. El objetivo, como dije, es compartir precisamente estas dinámicas que contribuyeron a hacer de los alumnos pensadores críticos que controlen su proceso de aprendizaje. Y nuestra aspiración es formar profesionales de excelencia, pero que también tengan un compromiso ético. Ese fue el gran reto cuando nos entregaron esta cátedra hace ya algunos años. La cátedra es Administración de Justicia, se da en el 9º semestre de la carrera de Derecho de la Universidad Marista de Mérida. El grupo varía de 20 a 30 personas, de hecho ahorita tenemos 31, dependiendo de la edición y del semestre. La asignatura fue rediseñada en los últimos años. La meta, como dijimos, era no solamente que salieran académicamente bien preparados, sino también que tuvieran un compromiso ético, y de ahí el reto.
Todo esto implicaba un cambio de paradigma, porque nos entregan una asignatura en la cual decían todos los alumnos tienen que aprender todas las leyes orgánicas de todos los tribunales de México, ¿no? Entonces, lo cual era un poco absurdo para un estudiante de noveno semestre, que ya debe tener otro tipo de retos, además de que mañana cambia una legislación y ya no seguimos adelante, ¿no? Entonces, hicimos un nuevo desafío con la autorización de nuestra universidad y poco a poco caminamos hacia analizar qué es y qué debe ser la administración de justicia con un contexto mucho más amplio, revisando qué es esta función, analizando el derecho humano a la justicia, el deber de los estados, de sus operadores, tratando de establecer, comprender estándares tanto a nivel internacional, filosófico, nacional, en fin, dándole al alumno todos los elementos para hacer un análisis mucho más profundo y más acorde al noveno semestre que ya viene cursando. Eso amén de que también íbamos a conocer cómo se conforman los tribunales en este país. Amalgamar los objetivos y además una competencia que nos solicitaban en la universidad fue todo un reto, porque lo que finalmente queremos es que el alumno cuando salga con aprendizaje significativo, que salga realmente sabiendo la asignatura y sabiendo que sabe, que es lo más importante, y cómo es que sabe. Nosotros necesitábamos planear una serie de estrategias para esta nueva visión y esas son las que venimos a compartirles, unas de esas, las que venimos a compartirles el día de hoy. El primer reto fue la discusión de si la ética es algo que se puede enseñar, y nosotros dijimos, bueno, la realidad es que la ética se puede aprender y mejor aún si uno la practica constantemente, posiblemente tiene la posibilidad de replicarla fuera de las aulas. O sea, hay que empezar en las aulas, hay que empezar en casa, seguir en las aulas y después esperar realmente que uno replique lo aprendido de una manera crítica, ¿no? Realmente trascendente. Y se nos ocurrieron, dentro de muchas estrategias, utilizar la gestión del propio alumno, de todo su proceso de aprendizaje, pero también de qué, cuándo, cómo, qué temas, de qué manera, qué les sirve para aprender el tema, el punto correspondiente al día, a la sesión. Vamos, ellos tener el control completo y también ellos evaluarse. Es decir, se espera que un estudiante de noveno semestre pueda tener un control de su propio procedimiento y se espera que haya una serie de evaluaciones diagnósticas, formativas, autoevaluaciones, coevaluaciones, etcétera. Pero nosotros lo vamos a usar como una estrategia de aprendizaje para fomentar el desarrollo de su pensamiento. Más allá de cualquier dato que nosotros pudiéramos sacar de la academia relacionado con qué es evaluar y qué es la autogestión, pues nosotros queremos platicarles cómo desarrollamos la estrategia y lo vamos a hacer con base en 3 puntos que han utilizado, tal vez en una manera un poquito con otro orden, algunos seguidores de Bloom, del cual nos pareció adecuado para efectos de la exposición. Primero, necesitamos resultados fijos y homogéneos, saber qué hacemos, qué queremos, a dónde vamos, un objetivo muy claro y parejo para todos, aunque por supuesto podemos ir mucho más allá. Las características y prerequisitos del alumnado, necesitamos saber a quiénes son los destinatarios de nuestra estrategia. Y lo cierto es que aquí abonó mucho conocer que la universidad ya había apostado por el desarrollo de una competencia que es pensamiento crítico, como el pensamiento crítico de Poliender, pero lo había hecho desde una competencia específica institucional que había denominado pensamiento crítico y reflexivo. Nosotros retomamos algunas bases de ese conocimiento que los alumnos ya habían estado haciendo durante 8 semestres a diferentes niveles y dijimos, bueno, vamos a finalmente ejecutarlo en el noveno semestre. Vamos a ver si de veras vamos a poder ser pensadores críticos. Además, ellos ya se habían evaluado con una serie de rúbricas a lo largo de toda la carrera, así que la evaluación para ellos con instrumentos diferentes tampoco estaba fuera de su lenguaje. Era adecuado, pertinente utilizar este tipo de estrategias como estrategias para desarrollar pensamiento crítico. Y finalmente, la instrucción. Ahora, el cómo voy a hacer para comunicarle al alumno de una manera muy clara que él mismo va a llevar a cabo su control, que nosotros le vamos a dar pautas, guías, y los vamos a acompañar en el proceso, pero que es su responsabilidad el crecer. Porque finalmente él va a ser el profesionista que queremos que crezca el día a día más allá de las aulas. Entonces, lo que hicimos fue entregarle al alumno, pues primero una cátedra de por qué él es el responsable de sí mismo, ¿no? Y él es el responsable no solo de su calificación y de construirla, y entregarle también una guía. Hay que entregarle una serie de materiales, una serie de construcciones de materiales, de fichas, no solamente de una guía de semestre en la cual se le decía a él qué era lo que esperábamos de él durante todo el semestre, eso para cuestiones programáticas. Pero lo cierto es que también se le decía que lo que nosotros queremos al desarrollar su pensamiento crítico, porque también hay que desarrollar esto en la estrategia,
es que él sea consciente de todas las perspectivas que puede haber alrededor de un tema y que tome conciencia o valore cuál es la que va a tomar para solucionar un asunto. Incentivarlo para que dentro de la gama de soluciones que nosotros le entregamos, él apueste por soluciones que tengan respeto a los derechos humanos, procuración del bien común, desarrollo de los pueblos, procurar la paz. Entonces, si él puede buscar soluciones que fomenten esto, estamos fomentando una conciencia ética. Pero esto se podría quedar solo en el discurso, hay que interiorizarlo. ¿Y cómo? A través de una serie de estrategias que van desde una lectura crítica al trabajo colaborativo, al reto de trabajar en equipo, en hacer participaciones de estilo democrático y después evaluarse. Se evalúan de manera diagnóstica ellos mismos, ese es un ejemplo de algunas de las cuestiones que pusimos dentro de la guía. Se evalúan ellos mismos en una serie de fichas y además les compartimos día a día lo que se va a hacer en la cátedra. Aquí está mi avance programático por semanas, lo que voy a hacer cada día, lo que espero que tú hicieras aún si yo no estoy. Porque eso es lo que te va a dar el desarrollo. Esta es esa serie de lecturas que tienes que tener antes de la clase, eso es lo que espero de ti en la clase, y para empezar, ¿no? Y después, de ahí partimos en las disertaciones que vamos controlando, los momentos los vamos controlando nosotros, para que los alumnos vayan siendo cada vez más profundos en sus disertaciones. Y cada una de las evaluaciones de los diferentes pasos le va a dar a él el reto sucesivo de ir abonando al pensamiento crítico cada vez de una manera más profunda, cada vez más adentrado en la idea de ver los dilemas jurídicos como dilemas éticos también y cómo solucionarlos y enfrentarse a él mismo, a la teoría, a la discusión, a lo que ha leído, ya la crítica de sus propios compañeros, quienes también a veces están en coevaluación, para saber cómo debo actuar ante determinadas situaciones y mucha casuística que llevamos a las aulas. Pues miren, después de que terminamos todo el proceso, empezamos a analizar resultados. Los resultados se pueden analizar desde muchas perspectivas, desde aquellas que se hicieron ficha a ficha, que fuimos revisando poco a poco con los muchachos a ver si había de verdad una profundización en cada uno de los avances, hasta la que se hizo a medio semestre, que ya fue de una manera mucho más esquematizada, con el ayuda de una rúbrica que se construyó específicamente para medición de si puedo entender que esto es un dilema jurídico ético y si puedo comprender las implicaciones, cuál es el nivel en el cual yo ya estoy resolviendo este tipo de problemas, que fue en autoevaluación, pero también frente a sus compañeros. Y eso también nos dio el pulso de dónde vamos, si ya construimos debidamente y cómo construir después. La segunda fase del semestre fue mucho más sobre ruedas, porque ellos ya sabían cómo hacer las cosas. El principio fue un poco complejo, tuvimos que acompañarlos las primeras 2 semanas porque hubo mucha resistencia. Usted dígame lo que tengo que hacer, muchísima resistencia. Entonces, los primeros pasos, las primeras estrategias fueron: aprende cómo ser completamente independiente y aprende a que tú eres responsable de tu procedimiento, no yo. Mi trabajo es sacar adelante esa materia y llegar a aprendizajes significativos, pero tú tienes que trabajar. Entonces, el primer acompañamiento fue complejo, pero el segundo periodo casi siempre ha ido sobre ruedas, no sin poca queja o sin poca tolerancia a la frustración, y sí, desde muchos aspectos. Y pues finalmente terminamos con un ejercicio que fue un examen oral, en el cual cada uno de los alumnos tomaba un turno y después se les invitaba a pasar una mesa a un costado y ellos iban a evaluar a su compañero que estaba presentando el examen. O sea, si ya habíamos evaluado durante todo el proceso, qué mejor que cerrar con la coevaluación de los compañeros y después con una sesión de cierre para ver qué tanto sabíamos al principio, cómo terminamos después, cómo llegamos a aprender esto, para ser realmente conocedores de si no solamente conocemos los aspectos teóricos o teoréticos relacionados con la materia, sino si realmente logramos esos compromisos que nosotros queríamos a través del pensamiento crítico. Entonces, establecer la línea de trabajo a través del pensamiento crítico ha probado hasta ahorita ser acertado. No significa que no es un reto complejo, que requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, tanto de los alumnos, de los compañeros frente a unos, frente a otros, como de una servidora y por supuesto de la universidad que nos acompaña solidariamente con los proyectos. Diseñar estrategias requiere mucha planeación, conocer realmente quiénes son los protagonistas de la clase, porque este tipo de dinámicas requiere realmente conocer con quiénes estamos trabajando, para qué estamos trabajando, toda la complejidad que a veces trae un grupo con respecto a ser reacios, a ser tan independientes, que también se da mucho en estas generaciones novedosas en las que soy muy independiente pero quiero que todo me lo des, ¿no? O que todo esté en línea, ¿no? Entonces, también son otros retos a enfrentar.
la autogestión, la autoevaluación, la coevaluación que se describieron en el documento sí pueden ser recomendadas si lo que nosotros queremos es buscar a un estudiante que sea independiente y comprometido. ¿Hasta dónde? Realmente cada uno va a ser responsable, tanto como fue en las aulas, afuera de las mismas. Pero nosotros realmente tenemos esta idealización, digámosle así, de que si ellos son gestores y responsables de su vida académica en las aulas, analizan caso a caso, en el qué es y qué debió haber sido, en cómo reaccionarías tú en este espacio, en qué dice la lectura, cómo se maneja en la filosofía este tipo de cuestiones, qué es el bien común, por qué debes trabajar para ese bien común, más allá de cómo lo hacen los tribunales, porque también hay que enfrentarlos a la realidad y volver a ser críticos al respecto, generando un crecimiento del pensamiento. Pues esperamos que eso también replique a nivel personal y por supuesto profesional. Muchísimas gracias. A la profesora Elsie María, muchas gracias. Una propuesta, una nueva estrategia para que el estudiante pase de ser un objeto de estudio a ser un sujeto de estudio del derecho. Continuamos entonces con la profesora, con la doctora Diana Hernández de la Guardia. Ella nos acompaña desde Cuba con su trabajo La enseñanza de la licenciatura en Derecho de estudiantes mayores, propuestas para su perfeccionamiento. La doctora Diana Hernández es doctora en Ciencias Jurídicas y máster en Derecho Público, ambos de la Universidad de Valencia, España, y convalidados en Cuba. Es profesora actualmente e investigadora auxiliar del Centro de Investigaciones Jurídicas. Buenas tardes, muchas gracias a todos y en particular agradecerle mucho a todos los organizadores del evento y a los que han participado en toda esta gran congreso, en su preparación, porque realmente creo que todos vamos a salir mucho más enriquecidos en conocimiento y en saberes. Nosotros presentamos una ponencia en función de que además de investigadores somos profesores universitarios, ¿no? Y entonces le prestamos docencia a un grupo de estudiantes que no son los estudiantes usuales, le decimos mayores y tratamos de utilizar ese término como algo diferenciador, porque son aquellas personas que se apartan de el estudiante normal, el joven que termina sus estudios preuniversitarios y bueno, después ingresa a la universidad. Es un estudiante con otras características, un estudiante que en mi país tiene características también muy propias porque nosotros no tenemos la práctica generalizada en otros lugares de que los jóvenes trabajen y estudien. Es decir, que los jóvenes normalmente se dedican únicamente al estudio, excepcionalmente y ya cada vez un poquito más, a veces hacen pequeños trabajos, pero los que sí trabajan y los que sí tienen que esforzarse mucho para terminar las carreras de licenciatura son esos, son los que ya están trabajando y desarrollan paralelamente el estudio y el trabajo. Como ustedes saben, los estudios en Cuba son gratuitos y eso lleva pues a que no solo haya quienes se encuentren estudiando, siendo mayores por su propia iniciativa, vamos a decir, o por su única iniciativa, sino que también a veces ocurre que son los mismos centros laborales que han visto potencialidades en determinados trabajadores, posibilidades de desarrollo y propician que ese sujeto pues haga estudios superiores, lo cual demanda un gran sacrificio, por supuesto, porque ya no son las personas que están liberadas de tiempo, sin ataduras familiares, sino todo lo contrario, tienen responsabilidades laborales, tienen responsabilidades en su familia y todo eso lleva a complejizarles mucho la existencia. Como nosotros damos clases en ese sector, pues tratamos de hacerlas, nos pusimos a investigar para tratar de hacerlas un poquito más agradables y conocer qué es lo que se está haciendo internacionalmente. Por eso
Cuando conocimos de este congreso, pues bueno, nos pareció muy bueno porque ya pudimos consolidar un poco más las ideas, investigamos con los mismos estudiantes y bueno, eso es lo que nosotros le vamos a presentar. El objetivo principal que... Déjeme darle aquí. Ajá. El objetivo... Ahora esto no quiere pasar. El objetivo que nosotros nos propusimos fue contribuir al mejoramiento de esa enseñanza. ¿A partir de qué? De buscar acciones que se pudieran realizar para que los estudiantes puedan estudiar mejor y realizar una actividad mejor. Para eso, entonces, nosotros analizamos el trabajo en dos partes. Primero, ¿qué dificultades se presentan? ¿Quiénes presentan las dificultades? Presentamos las dificultades, ¿quiénes? Tanto los profesores como las presentan los alumnos. Y segundo, ¿qué se puede hacer para vencer esas dificultades? Que es, bueno, creo que la parte más importante. Entre las dificultades que se están presentando, bueno, pues lo primero con lo que nos encontramos fue una limitadísima información científica sobre el tema. Había muy poca bibliografía dedicada específicamente que nosotros encontrásemos para este sector del alumnado. La hay y muy variada en función de los estudiantes usuales, pero este tipo de estudiantes realmente no encontramos y eso, bueno, fue algo que aún nos motivó más, bueno, pues para tratar de contribuir y enriquecernos. Pero por supuesto la mayor parte de la bibliografía que utilizamos es la que hay sobre el alumnado joven. También vimos las carencias de los alumnos mayores, que un poco que ya le hemos referido, y las que tienen los profesores, porque si los alumnos mayores tienen carencias que también se reflejan en que están también vinculadas a las carencias que tienen los mismos jóvenes, porque los jóvenes tienen carencias, digamos, de motivación, pero los mayores quizás a lo mejor no tienen escasez de motivación, pero sí tienen dudas, podré terminar, esto es un gran reto, en fin. Se les refiere mucho que están muy ensimismados con sus aditamentos celulares, que están entretenidos, por decirlo de una manera, y hay un sector que no es ni tan joven ni tan viejo que también está entretenido. Y hay otra situación que es la peor, que si a los jóvenes se les dice que están poco preparados, que es algo muy reiterado, aquellos que son mayores están en una situación todavía más grave, ya se han desvinculado de la actividad estudiantil, no tienen prácticas de enseñanza, de estudio, en fin. Todo se hace muchísimo más difícil. Entonces, a todo eso, bueno, pues se hace necesario que los profesores, que en su mayoría también somos mayores, pues nos vinculemos y tratemos de superar todo eso. Superar lo que incluye también el asunto de las nuevas tecnologías de información y todas las dinámicas que actualmente existen. Por eso, entonces, se les preguntó a esos estudiantes qué ustedes creen que sea qué es lo que más les afecta y cómo lo pueden superar. Todos refirieron que lo que más les afectaba era la falta de tiempo, a pesar de que deberían de haber señalado otras cosas como es falta de preparación o dificultades en la lectura, dificultades en la comprensión, en la realización de resúmenes, que es algo que nosotros constatamos. Eso quedó en un lugar muy secundario. En primer lugar, ellos siempre señalaron la falta de tiempo. Y como posibilidades para superarlo, pues esos valores que ustedes ven ahí, que el esfuerzo, la perseverancia, el mayor sacrificio, en fin. Ahora bien, ¿de qué manera pensamos que pueden enfrentarse a esas dificultades? Bueno, primero tratando de no realizar la enseñanza tradicional, la enseñanza que es únicamente positiva, tediosa, muy docta, compleja, que los estudiantes mayores rechazan enormemente. Eso es algo sabido. Otra cosa es tener en cuenta las características específicas. Aquí se ha hablado de esa situación y es bueno hacerles un cuestionario. Nosotros practicamos y hacemos cuestionarios para conocer motivaciones, edades, intereses, en fin. Otra es la necesaria
y la tenemos ya en Cuba, impartición de una asignatura que los enseñe a estudiar, porque desgraciadamente ya no saben cómo estudiar. En Cuba eso es algo que está propiciado hasta por la UNESCO, y en Cuba la asignatura se llama Aprender a Aprender. Es muy importante. Y el enriquecimiento con experiencias foráneas. Yo aquí estoy tratando de aprender lo más posible de todas las enseñanzas que nos pueden dar todos los demás colegas. Y por último, contribuir a su formación de una manera integral, incluidos los valores, como ya se les ha reiterado de otra forma. En cuanto a las características de las clases, bueno, ahí tienen una lista que, bueno, vamos a tratarla rápidamente. Pero bueno, debe haber un cambio de enfoque. Nosotros, por ejemplo, a nosotros nos evalúan las clases también, ¿no? Desde el punto de vista pedagógico, nos exigen que tengan un orden, qué sé yo. Nosotros creemos que hay que cambiar un poco los enfoques, hay que comenzar con temas iniciales seductores que enganchen al alumno con la asignatura, que les guste, que se utilicen muchas más las maneras gráficas, porque esas son las que más son receptivas para ellos, que se limiten las conferencias magistrales sin demeritar su importancia, tampoco es que no haya conferencias, que se vincule mucho más la teoría con la práctica, con hechos de la actualidad, que hayan debates de artículos de prensa, que se puedan poner películas o fragmentos o documentales, es decir, que las clases tengan un dinamismo que actualmente es difícil, sobre todo en mi país, que tenemos muchas limitaciones de índole material. Fíjense que una de las dificultades que sí señalaron los estudiantes eran que el transporte, las dificultades con el transporte les limitaban sus posibilidades de estudio. Que se cree un clima interactivo, que se utilicen los avances que hay en neuroeducación. Hay unos estudios que plantean que lo más importante debe impartírsele a los estudiantes en los primeros 15 a 20 minutos, el resto pues debe ser ya de intercambio. Esas son pautas que hay que tener en cuenta si tenemos que partir. Y por supuesto, darles los títulos o los objetivos, bueno, pues hay cosas que se pueden ir adelantando a las clases anteriores, ir manejándolo todo, no mantenerse con una visión muy rígida. Practicar la interdisciplinariedad, los valores, aprovechar el interés. Y eso es algo que sí a nosotros nos impacta, el interés tan grande que muestran los jóvenes, digo los mayores, con la enseñanza. Hemos dado clases también con jóvenes y hay mucha apatía. Y sin embargo, los mayores son mucho más participativos, más activos y eso es algo que nos reconforta mucho. Y por último, que haya armonía entre la enseñanza y la evaluación, que algo de eso ya creo que no vale la pena ni que planteemos. Otro aspecto muy importante es que se utilicen los métodos de enseñanza, métodos novedosos, se utilicen, he oído aquí nuevos métodos, ahora va a haber una ponencia que estoy loca por ver, porque habla también de la utilización del arte, la enseñanza, estamos oyendo otras que hablan de otras experiencias, siempre hay que enriquecernos y aplicarlo a nuestras asignaturas lo más que podamos. Pero bueno, ahí les ponemos algunos de los métodos que se están utilizando, algunos dentro del ámbito de nuestro sistema normativo, pero también del sistema anglosajón, que pueden y deben ser, como son válidos y productivos, pues ¿por qué no vamos a aplicarlos? Y ya, por último, la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Eso es algo que es fundamental en los tiempos actuales, no vamos a demorarnos, pero que por supuesto es imprescindible. Ya no se concibe. Nosotros en Cuba tenemos algunas posibilidades, pero en la lectura de experiencias foráneas nos damos cuenta que nos falta todavía mucho más y esperemos que logremos algo de eso. Para llegar a la conclusión final, el tratamiento de la enseñanza a los mayores debe ser un tratamiento diferenciado, debe ser un tratamiento distinto, debe tener unas características propias,
lo cual no quiere decir que otras enseñanzas no las tengan, pero bueno, esa también. Y en función de todo lo que hemos dicho, es decir, he visto todo desde un punto de vista holístico, integrado, viendo las carencias, viendo cómo se soluciona y viendo cómo hacerlo de la mejor manera posible. Para, por último, decirle que estas conclusiones son solo, en conclusiones estas ideas son solo pautas, se deben construir de la manera más movida posible y que agradecemos enormemente que haya mentes brillantes que tengan la sapiencia y la valentía de hacer intercambios de este tipo, porque nos enriquecen a todos. No conozco en mi país ese tipo de intercambio hasta ahora en estos momentos, me imagino los habrá. Y bueno, muchas gracias a todos por su atención. A la doctora Diana, muchas gracias, y nos invita a reflexionar sobre la diversidad de los estudiantes en nuestras aulas y la diversidad de métodos que tenemos que utilizar para convertirlos en sujetos que estudian Derecho. Continuamos entonces con la profesora Angelina Isabel Valenzuela. Ella nos acompaña con el trabajo La enseñanza del derecho a través del arte. La profesora es directora de programa del posgrado en Derecho. A ella muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Agradezco al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y particularmente al doctor Cáceres por haber organizado este evento, que es una noble labor que nos enriquece a todos, como ya se ha dicho aquí. También agradezco a la Universidad de Monterrey, que es donde me desempeño, por permitirme estar presente y aprender de todos ustedes. La presentación del doctor Jonathan evidentemente no incluyó algo que en mi vida es muy importante. Yo gran parte de mi tiempo libre lo dedico a la danza, como un hobby, como un pasatiempo, como una aficionada. Y dirán, ¿por qué la ponente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional nos está hablando de que le dedica tiempo a la danza? Pues precisamente porque el día de hoy yo les quiero compartir cómo podemos enseñar el derecho a través del arte. Si se pudiera proyectar la presentación, muchas gracias. Ya se ha dicho aquí que la enseñanza del derecho en México se enfoca en gran parte en la conferencia magistral. Podemos decir que ha permanecido casi incólume, y es por eso que yo hoy quiero traer otra propuesta. No quiere decir que yo venga, como decimos, a descubrir el hilo negro. El arte ya ha sido adoptado como método pedagógico desde tiempo atrás. Si pensamos en la antigua Atenas, lo estético y lo artístico era altamente valorado en la educación. En tiempos ya más recientes, en 1943, Reed, que es uno de los precursores de esta metodología, de esta técnica, sugería recurrir al elemento artístico para producir un aprendizaje significativo. Además, no olvidemos que el acceso a la cultura es un derecho humano, por cierto, reconocido en nuestra Constitución en el artículo 4º. Lo interesante del día de hoy no es proponer el arte como elemento pedagógico, sino llevarlo a las férreas aulas de derecho. Pareciera hasta casi blasfémico que yo les venga a decir hoy que llevemos el arte a nuestras clases. Mi exposición se va a dividir en dos partes, como se puede observar en la presentación. Primero les hablaré de las bondades del empleo del arte en la enseñanza del derecho y después intentaré responder cómo enseñar el derecho con el apoyo del arte. Aclaro que no estoy proponiendo que formemos artistas. El arte es solo una excusa para que nuestros estudiantes alcancen aspiraciones mucho más lejanas, mucho más altas que solo aprender doctrina, legislación, jurisprudencia, en el mejor de los casos. Transformar a los seres humanos en abogados o bien en maestros en determinada área del derecho es una gran responsabilidad
implica una labor holística. Y yo me pregunto, ¿cómo hacerlo cuando los tenemos en nuestros salones solo unas escasas horas durante la semana? Claro que a veces nos sentimos aliviados, ¿verdad? Qué bueno que no los tenemos todo el día con nosotros, como sus papás, y ellos también se sienten aliviados de no tener a los maestros todo el día consigo. Pero ¿cómo podemos hacerlo en ese escaso tiempo del que disponemos? El arte puede ser un vehículo para que el quehacer de los profesores no sea solamente transmitir conocimientos, sino que hagamos fácil lo difícil. Si recurrimos al arte en el aula del derecho, vamos a obtener múltiples beneficios, que son los que enseguida doy a conocer. Papel protagónico. El estudiante va a ser el centro y corazón de la clase. Creatividad. Los abogados del siglo XXI necesitamos ser creativos y hasta atrevidos. Sensibilidad y empatía. Se dice mucho que los abogados debemos ser muy fríos, casi imperturbables. Sinceramente yo pienso que no es así, que debemos ponernos en el lugar del otro. ¿Y quién podría negar que el arte nos acerca a los demás, que nos hace conocer a la otredad? Conocimiento emocional altamente valorado, incluso más en ocasiones que el coeficiente intelectual. Expresión. Con diversas manifestaciones artísticas se mejora la expresión verbal, no verbal, escrita también, y además en ocasiones se vence el llamado miedo escénico. Interpretación. Pensemos en una pintura. Yo puedo observarla y ustedes también pueden observarla y cada uno le daremos una interpretación diferente. Y eso también sucede con la norma. Pero resulta que tenemos que tener parámetros para que la interpretación sea adecuada. Si no, luego en los exámenes nuestros estudiantes nos dicen, ay maestra, es que yo interpreté de forma diferente a como lo hace usted. Entonces hay que enseñarles cuáles son estos parámetros y podemos trasladarlo del arte al derecho. Improvisación. Imagínense un bailarín en una coreografía en que olvida un paso y debe resolverlo en ese momento. Pues en el derecho también pasa esto, cada cliente, cada asesoría, cada audiencia oral, ahora en los juicios orales, puede presentar sus asegúnes y hay que resolverlos. Yo, por ejemplo, venía preparada con una presentación que traía un audio de fondo y no funciona. Podría ponerme a cantar para reemplazar eso, pero lo hago bastante mal, entonces mejor sigo hablando. Motivación. Los profesores debemos recurrir a actividades no ortodoxas para despertar el interés en nuestros alumnos. Aumento de autoestima. Los abogados debemos tener una autoestima fortalecida y el arte puede servir para eso. Incluso algunos terapeutas recurren al arte. Reflexión. El arte nos lleva a reflexionar y aquí se ha mencionado que queremos reflexiones sobre la realidad, sobre los fenómenos, no solo sobre problemas. Sistematización. El arte es un sistema y el derecho también. Si nosotros familiarizamos a nuestros estudiantes con los sistemas, entenderán más fácil algunos tópicos. Por ejemplo, en el derecho ambiental, que el alumno debe comprender que el medio ambiente es un sistema con elementos interrelacionados y que cuando se daña a uno, se puede dañar a muchos más. Dedicación. Realizar una actividad artística implica dedicarle tiempo, esfuerzo y recursos. Esto puede servir de inspiración para tener alumnos perseverantes y responsables. Ahora, trataré de responder cómo enseñar el derecho con el apoyo del arte. Y aquí he recurrido a las bellas artes. La mayoría de ellas pueden ser trasladadas al aula jurídica. No quiere decir que sean las únicas. Por ejemplo, aquí no estoy mencionando la fotografía y también podríamos incluirla. Voy a empezar con el cine. Creo que bastantes profesores recurrimos a los filmes para que los alumnos aprendan una temática en particular. Pensemos, por ejemplo, en 12 hombres en pugna, donde se puede coadyuvar a que los alumnos desarrollen habilidades persuasivas. El poder de la justicia o Filadelfia, que son películas donde vemos audiencias orales.
El empleo es un documental que aborda temas de derecho laboral. ¿Cómo no recordar el multipremiado documental Presunto Culpable, de aquí de México? ¿Cómo no mencionar Erin Brockovich, Una mujer audaz, que aborda un caso real medioambiental que se resuelve a través de un arbitraje? Y además, nuestros alumnos también podrían realizar sus propios filmes. Particularmente en mis clases, algunos alumnos han realizado esto. Otra de las bellas artes, la danza. ¿Cómo llevar la danza a la obra de derecho? Bueno, pensemos en que nuestros estudiantes deben ser capacitados en métodos alternos. Hoy por hoy buscamos abogados preventivos más que correctivos. ¿Qué empresa no querría contratar a un abogado que va a evitar litigios? En los métodos alternos, casi siempre lo que se busca es que haya un acuerdo entre las partes que resuelva el conflicto. Con la danza podemos fomentar esto. Pensemos en un baile de salón, en el tango. La pareja tiene que hacer acuerdos, y acuerdos no verbales muchas veces. Ahora, si esto lo llevamos a una coreografía grupal, todavía más pactos tendrán que realizarse. Otra de las bellas artes, la escultura. La escultura revela una idea a través de una obra tridimensional realizada con las manos. En la Universidad de Buenos Aires, en 2014, hicieron una investigación y se dieron cuenta que la escultura servía para abordar temas jurídicos. Entonces realizaron una jornada llamada Escultura y Derecho. En esta trabajaron los alumnos con esculturas de acceso público que había en Buenos Aires que abordan alguna temática jurídica. Personalmente, cuando he impartido la materia Metodología Jurídica, me he dado cuenta que hay estudiantes que batallan mucho para delimitar el problema de investigación. Pero si los ponemos a realizar una escultura, van a poner en orden sus pensamientos. Va a ser un vehículo para que aterricen sus ideas. Literatura. Con la literatura podemos ubicar a los educandos en un entorno determinado, colmado de detalles. Puede ser un caso real o hipotético. Recordemos obras como La Odisea, Las Analectas, El Mercader de Venecia, Matar a un ruiseñor. Música. A veces hay que poner a los estudiantes a que hagan una canción, aunque no canten bien como lo hago yo. Ya en grupo no se oyen tan mal. Imaginemos cuando toman la clase de propiedad intelectual, que se les va a enseñar qué es lo que no se puede registrar como una marca y aparece en la ley un listado. Bueno, ¿por qué no hacer una canción? Eso va a favorecer a que luego lo recuerden. Además, hay canciones con contenidos interesantes. Por ejemplo, para derechos humanos, la cantata de los derechos humanos, Yes Speak Out, compuesta por Halter por encargo de las Naciones Unidas. Y así podríamos mencionar otras. Teatro. Una de las solicitudes del estudiantado es tener actividades prácticas, pues con simulacros, por ejemplo en las universidades mexicanas, en la Universidad de Monterrey donde yo trabajo, así hay una sala de juicios orales y esto pues ya nos da toda la infraestructura para tener estos simulacros. También, por ejemplo, yo alguna ocasión realicé un simulacro de una asamblea de accionistas, de una asamblea ordinaria, y los alumnos realizaron sus acciones, el acta, prepararon una estrategia. O sea, no nada más fue la simulación, sino hubo mucho más. En la Universidad de los Andes tienen una cátedra que se llama Teatro y Derecho. Cada semestre realizan una obra de un tema jurídico. En la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez de México, aquí en México, hay una clase de Derecho Laboral donde los alumnos crean un guión, se reparten roles, ensayan, hacen una puesta en escena y además la graban en video. Pintura. Dice Norman Duncan, las imágenes transmiten más que las palabras y ofrecen un medio seguro para explorar temas difíciles. Creo que en esto no hay que ahondar, ya sabemos que a través de imágenes, ya sea que los alumnos las reflejen o que nosotros las llevemos al curso, será mucho más fácil ordenar los pensamientos. Todo esto implica un trabajo extra del profesor. No es nada fácil lo que estoy diciendo. Tenemos que saber en qué momento vamos a ubicar una actividad artística, cómo vamos a lidiar con alumnos apáticos o con alumnos tímidos, que hay que impulsarlos. A veces no vamos a tener los recursos suficientes para hacer esto,
pero creo que si hacemos un esfuerzo, vamos a estar dando respuesta a esos alumnos que tenemos en nuestras aulas, que están ávidos por aprender, pero con temas no ortodoxos, sino con caminos diferentes. Es una responsabilidad de nosotros motivar a los educandos. Se podría decir que no, que cumplimos con llegar a tiempo a nuestro salón de clases, cubrir un programa, evaluar justamente, pero no es así. Si somos profesores, tenemos mucho más que eso por hacer. Ahora, lo que les estoy aquí diciendo va a coadyuvar al desarrollo multifacético de los estudiantes, pero tampoco es la panacea, no vamos a tener alumnos perfectos a través de esto. Sin embargo, algunos sí van a ser agentes de cambio. Y aquí cito, me quitaron la presentación, ha de ser porque ya se me va a acabar el tiempo. Bueno, aquí cito a Pablo Picasso, que dice: la pintura no puede detener una bala, pero puede detener que una bala sea disparada. El aprendizaje será significativo, perdurará en nuestros alumnos. ¿Cómo olvidar el que participó en una representación teatral, el que realizó una pintura para exponer un problema de investigación? El día de hoy, lo que quiero proponer es que llenemos los vacíos de nuestros alumnos y quizás, solo quizás, tal vez estaremos también colmando nuestras propias carencias. Y entonces nos podremos convertir en unos verdaderos artistas de la enseñanza del derecho. Muchas gracias. Gracias a la profesora Angelina por compartir su experiencia, un llamado a cambiar el paradigma de la enseñanza del derecho. Finalmente, el moderador pasa a ser ponente. Bueno. Buenas tardes de nuevo, mi nombre es Jonathan Zapata Flores, yo soy docente de tiempo completo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia en Colombia. Yo les vengo a presentar el trabajo Limitantes en el proceso de formación en Derecho Privado, un diagnóstico desde la perspectiva de los estudiantes de nuestra facultad. Gracias. La ruta de exposición. Primero les presentaré el objetivo del trabajo. Luego, una contextualización sobre la universidad, la facultad y el programa académico de Derecho en ella. Tercero, les presentaré la herramienta que se utilizó para realizar este diagnóstico, que es una encuesta, su naturaleza y público objetivo. Pasaré a los hallazgos y finalmente las conclusiones de este diagnóstico. Objetivo entonces de esta exposición, de este trabajo que se realizó en la facultad. Presentar los resultados de una encuesta dirigida a los estudiantes de Derecho para identificar los factores que ellos, no nosotros como docentes, que ellos resaltan como limitantes en su proceso formativo en los cursos de Derecho Privado del eje de fundamentación. ¿De dónde surge esta inquietud? Primero, pues del comentario tradicional sobre la complejidad de los cursos de Derecho Privado y segundo, con base a una reforma del programa académico, del pensum académico de Derecho en nuestra facultad. El contexto del que les hablaba. La Universidad de Antioquia es una institución estatal del orden departamental que presta el servicio público de educación superior. El departamento de Antioquia, Colombia, está dividida administrativamente en departamentos que son los homólogos en México de los estados. Entonces, el departamento de Antioquia cuenta con la Universidad de Antioquia, la universidad pública del departamento, donde se realizan actividades formativas en pregrado y posgrado. Contamos con una sede central en la ciudad de Medellín y tenemos presencia en 8 subregiones del departamento. La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas fue fundada en 1827 por el libertador Simón Bolívar.
Actualmente cuenta con 2 pregrados, Derecho y Ciencias Políticas. Tenemos para este semestre 1.458 estudiantes matriculados. Se ofrecen además 9 especializaciones, una maestría y un doctorado que está en proceso de recibir a su primera cohorte. Frente al programa académico, al pensum o plan de estudios, que también se le conoce, les hablé de una reforma. En el 2011, luego de muchos estudios, muchos debates, se llevó a cabo una reforma en el plan de estudio del programa de Derecho, donde pasamos precisamente del paradigma de un pensum basado en materias a un pensum estructurado a partir de ejes pedagógicos, en donde se agrupan diferentes materias según la intencionalidad de estos diferentes ejes pedagógicos. Contamos con cinco ejes: contextualización, el eje de contextualización, fundamentación, complementación, profundización e integración, cada uno con un objetivo pedagógico diferente. Los cursos de Derecho Privado se afiliaron al eje pedagógico de fundamentación. Allí se imparten 3 cursos de Derecho Privado: Derecho Privado 1, Derecho Privado 2 y Derecho Privado 3, no siendo los únicos cursos de Derecho Privado que contiene el plan de estudios, pero sí los fundamentales, ¿cierto? Los que les dan las herramientas fundamentales a los estudiantes para masticar esta temática. En Derecho Privado 1 se tratan los temas de propiedad, patrimonio, acto y negocio jurídico. Derecho Privado 2 es la puerta para estudiar el régimen general de las obligaciones y la teoría general de los contratos, y Derecho Privado 3 se encarga de los fundamentos del derecho mercantil. La encuesta, la que nos permite desarrollar el objeto de estudio, es decir, los limitantes que nuestros estudiantes indican haber tenido en los cursos anteriormente mencionados. La encuesta que se utilizó entonces es una encuesta construida a partir de elementos tipo Likert. Este tipo de encuestas está constituida por una escala de categorías donde hay una premisa y unos indicadores. Por ejemplo, cuando nos preguntan a nosotros si creemos que el aumento en las restricciones del automóvil particular puede ayudar a mejorar la movilidad en las ciudades, y nosotros respondemos de acuerdo, ni en desacuerdo o en desacuerdo. Ahí está la premisa y están las escalas de categorías, los indicadores. Este tipo de encuestas permite, entre otros, medir la percepción de conceptos. Recuerden que nosotros les estamos preguntando a los estudiantes cuáles eran los limitantes en los cursos de Derecho Privado que les impedían su conocimiento, su aprehensión. La encuesta entonces estuvo dirigida a estudiantes de 6º semestre en adelante, es decir, que ya hubieran cursado estos 3 cursos. 409 estudiantes cumplían con este requisito, con este filtro, y de ellos, de los 409, 115 dieron respuesta a esta encuesta. Los hallazgos se los voy a presentar en 3 partes. La primera, una representación de la imagen de los estudiantes frente a los cursos. Necesitábamos saber si efectivamente ellos consideran que los cursos son difíciles, tienen cierto grado de dificultad. Como les digo, es un comentario tradicional de la Universidad de Antioquia y creo que en cualquier facultad de Derecho. Necesitamos saber si efectivamente, validar esa información para saber si ellos efectivamente lo consideraban como cursos difíciles. Entonces, la primera parte de esta presentación de estos hallazgos hace referencia a esa tarea. La segunda será un listado de factores que los estudiantes reconocieron como limitantes en su proceso formativo cuando cursaron estas asignaturas. Y en la tercera parte de estos hallazgos les presentaré unas dificultades especiales y unas recomendaciones que los estudiantes nos hacen. Frente entonces a la percepción del nivel de complejidad de los cursos, 30.4% de los encuestados indicaron que Derecho Privado 1 tiene un grado alto de complejidad,
Lo mismo hizo el 41.7% de los encuestados frente a Derecho Privado 2 y el 57.4% frente a Derecho Privado 3. Número de veces que repitieron los cursos los encuestados. El 23%, una cifra bastante significativa, indicó haber perdido por lo menos una vez alguno de los cursos, ya fuera Derecho Privado 1, Derecho Privado 2 o Derecho Privado 3. Y el 8% indicó que lo perdió 2 veces, que perdió alguno de estos cursos 2 veces. Frente a los contenidos temáticos de cada curso, de cada asignatura, Derecho Privado 1, 20% indicó haber tenido algún problema con el tema de los modos de adquirir el dominio. El mismo porcentaje indicó lo mismo frente al tema de elementos de existencia y validez de los negocios jurídicos, y el 22.6% indicó haber tenido algún problema con el tema de la teoría del negocio jurídico en general. Derecho Privado 2, 20.9%, tuvo problemas con la clasificación de las obligaciones, y el 27.8% con los efectos de una obligación sujetas a modalidad. Derecho Privado 3, el 53%, casi 54%, tuvo algún problema con el régimen patrimonial de las sociedades, y entre el 35% y el 49% tuvo algún problema con el tema de los títulos valores. La segunda parte de la encuesta, entonces, lo que los estudiantes categorizaron como elementos dificultosos, problemáticos en estos cursos. El 53% de los encuestados indicó que el problema, la principal dificultad para ellos en estos cursos fue la falta de estudio en concreto de sentencias, contratos o títulos valores. Un segundo grupo indicó que el problema yacía en que no solicitó asesoría a los docentes, en la falta de ejemplos y casos planteados en clase, en que no entendía las explicaciones del profesor. Un tercer grupo, en el rango del 39 al 30%, indicó haber tenido que los problemas radicaban en la cantidad de estudiantes en los cursos, que impedía su participación, falta de un método adecuado de estudio, estudiar solamente para las evaluaciones, no lograr aplicar la teoría a casos concretos e intentar memorizar los temas para las evaluaciones. Recuerden, dificultades que tuvieron en los cursos para aprender las temáticas. Un cuarto grupo indicó que tuvo problemas para trabajar y o atender a la familia, no exponer las dudas en clase, el estrés generado por las evaluaciones y la carencia de tiempo para estudiar por fuera de clase. El último grupo clasificó como dificultades una gran variedad de elementos, entre ellos las bases de los prerequisitos, la falta de material bibliográfico adecuado, entre otros. Entonces, factores que los estudiantes caracterizaron como limitantes en su proceso formativo en los cursos de Derecho Privado. Frente a las dificultades especiales y sugerencias que nos hicieron los estudiantes, 29 estudiantes hicieron alguna relación, alguna crítica a la relación entre las horas y los contenidos temáticos. Relación horas de los cursos con los contenidos. Traigo 2 participaciones que nos dan una imagen de lo que los estudiantes indicaban. Cursos muy cortos para temas tan extensos y cursos demasiado densos con tiempos muy cortos. Así por el estilo, los 29 estudiantes. 19 estudiantes presentaron algún reparo frente a la metodología de enseñanza. Traigo 2 participaciones, de nuevo simplemente para graficar. Un estudiante reconoce que el pensum, que este nuevo pensum que entró a regir en el 2011, busca o propone un estudio autónomo, pero él llama a la necesidad de que un profesor lo acompañe, un profesor que sepa, dice él, entienda y sea pedagogo. Otro nos decía que los saltos entre los temas complicaban la comprensión. Finalmente, unas dificultades varias. Una estudiante indicó que su
que sus problemas con los cursos radicaban en que ella tenía una condición de dislexia y las evaluaciones reñían con su condición. Estas son cosas que los docentes no nos enteramos, pero que son problemas reales. Otros estudiantes, problemas personales, y alguno que otro estudiante, la falta de interés en los cursos como su principal dificultad. Frente a las conclusiones, entonces, para terminar la presentación y dar el paso a sus preguntas para esta mesa. Alrededor de 1 de cada 4 estudiantes repitió los cursos de Derecho Privado por lo menos una vez. Los estudiantes percibían un mayor grado de dificultad en los cursos de Derecho Privado 3, que es el curso dirigido a dar los fundamentos en Derecho Mercantil. La principal dificultad resaltada por los encuestados, fue la falta de estudio en concreto de sentencias, contratos y títulos valores. Un llamado a pasar un poco de la teoría al estudio de casos concretos, de herramientas concretas. Los factores que los estudiantes resaltaron como problemáticos para su buen desempeño en estos cursos, en los cursos de Derecho Privado, son factores diversos, como los acabamos de ver, multicausales. Hay una gran crítica a este nuevo pensum frente a la relación tiempo y contenido y frente a la metodología de enseñanza, que nos lleva a los docentes a pensar, a replantear la necesidad de diseñar nuevos modelos pedagógicos y didácticos en la enseñanza del derecho privado. La facultad no ha dejado solo al estudiante, la universidad tampoco. Contamos con diferentes programas de acompañamiento y este año empezamos con una labor constante de discusión sobre las dificultades de los cursos y sobre la implementación de este nuevo pensum. Les recuerdo, comenzó a regir en el 2011. Estábamos esperando a que una primera corte de egresados nos den una retroalimentación y a partir de eso y las diferentes herramientas que estamos diseñando, poder ajustar este nuevo programa. Pero de nuevo es preguntarle al estudiante cómo se siente, qué es lo que pasa y desde ahí tomar bases para la evolución y para el cambio. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, de nuevo moderador. Comenzamos entonces con las preguntas. Buenas noches a todos. Una pregunta a la maestra Diana de Cuba. Quería preguntarle si estos cursos o clases que dan a personas mayores, ¿cuál es la motivación de ellos? ¿Puede ser ocupar un tiempo libre? ¿Puede ser una superación personal? ¿Puede ser un anhelo pospuesto? ¿Puede ser la aspiración de un mejor trabajo? ¿Qué nos podría comentar sobre ello? Y luego un comentario aquí con la maestra del UDEM, quisiera. Bueno, de una vez lo hago, ¿no? Pues felicitar a todos porque ha sido muy aleccionador sus exposiciones. Creo que efectivamente experimentar con otras maneras de enseñar pues trae también aprendizaje. En lo personal, yo doy la clase de Derecho Internacional Privado en la Universidad Autónoma de Tamaulipas y he encontrado que en el mismo desarrollo de la clase se pueden representar muchas pequeñas lecciones. Por ejemplo, yo al empezar la definición del Derecho Internacional Privado, digo que es un conjunto de normas jurídicas, entonces pongo unas alumnas ahí, ustedes son las normas jurídicas. De derecho público, pongo otra chica, tú eres el derecho público, nacionales o internacionales, pongo una güerita y una morenita, que tienen por objeto la solución de un conflicto, pongo a dos en actitud de boxear, mediante la elección de un juez competente, pues pongo al que parece juez y de la norma aplicable, y en fin, también tengo un diálogo de un chino que quiere naturalizarse mexicano, entre el funcionario de Relaciones Exteriores y él,
Y aparte, pues, de que hace humorística la enseñanza, pero se les graba. El desarrollo del curso, cuando de repente les pregunto ¿qué es Derecho Internacional Público?, cierran los ojos para recordar la imagen que vieron. Yo todavía recuerdo a mi maestro de Derecho Constitucional, que en el salón donde yo estudiaba había 2 columnas, y de repente un día corrió y abrazó una columna y dijo: este es el artículo 14 constitucional. Y luego corrió al otro lado: este es el 16, son los pilares de las garantías individuales. Y parece que lo estoy viendo ahorita. Muchas gracias. Continuamos. Aquí adelante primero nos pidieron la palabra antes. Bueno, en primer lugar, un saludo muy cordial a todos y cada uno de ustedes. Yo vengo de Bolivia, del sur de Bolivia, Tarija. Quiero manifestarles que realmente me ha sorprendido las exposiciones, sobre todo porque nos están transmitiendo experiencias sobre metodologías de la enseñanza del derecho. Ojalá que pueda sistematizarse toda esta información, porque me parece que toda es válida, todas y cada una de ustedes, de las exposiciones que han planteado. Creo que todos estamos preocupados cómo mejorar la enseñanza. Justamente un tema que me preocupaba era por qué el abandono, existe mucho abandono, casi un 20%. A fin de semestre hay estudiantes que han abandonado y también los que reprueban la materia. Entonces creo que todas estas experiencias van a servir, tal vez hacer esa encuesta para averiguar cuáles son las causas, ver las otras metodologías que me parecen interesantes, desde la utilización del arte, desde la metodología de intercambiar o más bien ligar la teoría con la práctica, la exposición de la doctora Ana Vilma, ¿o cómo es? Ana Lilia Ulloa. Ulloa Cuellar, me parece muy interesante. También de la doctora Diana Hernández, he leído algún documento que ha escrito en una revista del CEPES, si no estoy mal. Creo que la experiencia también de las prácticas que ha manifestado la doctora, y bueno, todas las exposiciones me parecen muy buenas. Lo único que pediría que se sistematice esta información, es muy valiosa para que la podamos compartir y ojalá podamos sacar una metodología única, o por lo menos que sea muy bien aceptada por las carreras del derecho, porque es muy importante, son muy importantes, y creo que con eso vamos a lograr mejorar la enseñanza del derecho en nuestras universidades y nuestras carreras. Gracias. Gracias a usted. Atrás había otra pregunta. Buenas noches. Bueno, felicidades a los ponentes que acaban de participar. Yo todavía soy estudiante de licenciatura, curso el 3er semestre, y es cierto que nosotros como estudiantes tenemos un poco de apatía, por así decirlo, pero realmente habemos algunos que mostramos mucho interés, y pues el uso de las bellas artes, como mencionaba la doctora Valenzuela, es una de las principales motivaciones de algunos estudiantes. Pero ¿cómo saber si a todos les gustan las bellas artes? ¿Cómo lograr un aprendizaje unificado que se adecue a cada estilo de aprendizaje? Porque, por ejemplo, yo cuando entré a la carrera, realmente era muy difícil para mí que era el derecho, relacionarlo con mi vida y con lo que quería
sí, tener. Y entonces, pues a mí me gusta la física, empecé a establecer conexión entre la física y el derecho y se me hizo muy fácil aprender el derecho de esta forma. Y entonces yo le quisiera preguntar, ¿cómo lograr un aprendizaje unificado para cada estilo de nosotros como estudiantes? Sí, gracias por participar. Yo aplaudo cuando los estudiantes se animan y preguntan. Efectivamente, no a todos les van a gustar las bellas artes, ¿verdad? Es como si aquí viniera un ponente y dijera, vamos a proponer la enseñanza del derecho a través del deporte, y a mí si me ponen a jugar voleibol me da miedo que hasta se me van a quebrar las uñas, ¿sí? Entonces, no a todos les van a gustar. Personalmente, lo propongo como una herramienta entre muchas otras. Por ejemplo, este semestre yo estoy impartiendo la clase de Derecho Ambiental en la Universidad de Monterrey y hemos tenido actividades de ABP, o sea, aprendizaje basado en problemas, estudio de casos, también la clase magistral no la he dejado a un lado. Tuvimos una actividad en la que los alumnos hicieron un filme, en un video sencillo, pero es un filme. Entonces, creo que no se trata aquí de unificar en el sentido de solo vamos a tener un camino para enseñar el derecho. Tenemos que tener muchos caminos y eso es algo que yo he aprendido como profesora. Sinceramente, porque los profesores debemos decir los errores que tenemos. No se trata de venir aquí a decir todo lo que hacemos bien. Un error que yo tuve cuando yo empecé a dar clases, yo empecé a ser profesora en el 2001, es creer que los que estaban al frente iban a aprender de la misma manera en que yo aprendí. Si a mí me funcionaba tomar notas, entonces que todos tomen nota. Y no es así. Cada uno de nuestros alumnos es un ser irrepetible, es único. Entonces, yo intento en mis clases utilizar diferentes herramientas para facilitar el aprendizaje y siempre estar recordando que como yo aprendí, no es como aprenden los demás. Lo mismo también se debe reflejar en la evaluación. No hacer un examen, por ejemplo, solo de preguntas abiertas, no hacer un examen solo teórico, sino que hay que combinar diferentes maneras de examinar el conocimiento y las habilidades e incluso las actitudes que los estudiantes han adquirido en el curso. Muchas gracias. La última pregunta de la noche. Buenas noches. Primero quisiera felicitar a todos los ponentes. Espero algún día poder compartir con ustedes algún tipo de ponencia. Yo tiene apenas 4 años que empecé a dar clases y empecé igual, ¿no? Con el método tradicional y me empecé a dar cuenta que los chicos pues como que les aburría y no lo había relacionado con esta cuestión de qué es arte, ¿no? Realmente este tipo de técnicas grupales. En la actualidad me encuentro, acabo de concluir la maestría en educación porque me pareció muy importante. Creo que es un punto también trascendente que nosotros como abogados, como docentes, nos preocupemos por estas cuestiones de la educación, de la didáctica, porque no sabemos cómo transmitirlos. Y realmente lo que nos va dando ese conocimiento es la práctica, ¿no? Porque estás en la clase y dices, ¿y ahora cómo le hago para que me pongan atención, no? Entonces, para mí es muy interesante porque no lo había relacionado desde ese punto de vista y a eso le gusta mucho a los muchachos. Porque yo veo que cuando les digo, vamos a hacer esta representación y van a hacer eso, le ponen muchas ganas al trabajo y realmente se acuerdan después. Y sí, ¿te acuerdas que hicimos esta cuestión, no? Y se acuerdan del procedimiento, ¿no? Por ejemplo, hace un mes estábamos viendo, yo doy Derecho Electoral, una simulación de elecciones, pero pues todos participamos en las elecciones comunes, ¿no? Dije, algo que les llame la atención fue de la elección de autoridades tradicionales y le pusieron unas ganas que de verdad yo me quedé impresionada porque fueron a la Comisión de los Pueblos Indígenas a preguntar, se vistieron como pudieron, o sea, pobres, ¿no? O sea, se vistieron con trajes que son como muy cliché, ¿no? Porque a lo mejor no era el traje de la zona indígena, pero pues lo hicieron, ¿no? Y eso fomenta también su creatividad, ¿no? Porque
Al final de cuentas, todos los abogados tienen que fomentar la creatividad, porque al momento en que estás redactando una demanda o eres un funcionario, etcétera, tienes que tener esa creatividad para innovar también, ¿no? No quedarte nada más con lo que ya sabemos, ¿no? Con la praxis, ¿no? El ver el entorno social, el entorno cultural es muy importante. Y mi pregunta es, este tipo, por ejemplo, lo único que me faltaría hacer es lo de la danza. No entiendo cómo se puede llevar a cabo en el aula. No sé si me podrías explicar un poquito más. Sí, claro. Gracias. Antes de contestar, quiero hacer una aclaración. No siempre funciona esto. Sí, hay veces que hacemos la misma actividad con un grupo diferente y en uno funciona muy bien y en otro no. Es la realidad. En cuanto a la danza, sinceramente, yo no lo he implementado en el aula, la cuestión de la danza, precisamente por el contacto que puede haber entre los alumnos, ¿verdad? Y que tiene que ser un asunto muy cuidado y que también tendría que pues someterse a la autorización de las autoridades, ¿verdad? O sea, creo que en esto hay que tener cierto cuidado. Pero sí lo quise incluir aquí en mi presentación, a pesar de que este arte no está implementado en mi experiencia personal en el aula, lo quise incluir porque, como les decía al inicio, yo parte de mi tiempo libre lo he dedicado a la danza. Hace todavía algún tiempo estuve bailando danzón, que pues es el baile de salón en México. Y eso aprendí, más que aprender los pasos y la música y eso, tuve un gran aprendizaje interno en cuanto a la aceptación al otro. Bailas con una persona que a veces no conoces y entonces el baile no va a salir bien si los dos no ponen de su parte, ¿sí? Entonces, como les decía ahorita en mi ponencia, eso implica pactos no verbales, porque aparte en este tipo de danza no se puede estar hablando, no puedes decir y ahora vas para adelante y ahora vas para atrás. No, todo esto es con un responsable, que en este caso es el hombre, que es el que guía, y una mujer que tiene que seguir esos pasos, ¿sí? ¿Por qué lo conecto con el derecho? Porque mi línea de investigación es la conciliación de conflictos medioambientales. Entonces, el año pasado yo estuve en Argentina dando una ponencia sobre este tema. Y cuando iniciaba mi plática le daba gracias a Argentina por recibirnos, y como a mí me gusta el baile, pues gracias por el tango también. Y en ese momento dije, bueno, el tango tiene mucho que ver con lo que yo voy a hablar. Porque una crítica que se hace a la conciliación, o sea, a los métodos alternos, es que provienen del common law y que los latinoamericanos no tenemos nada que ver con eso. Y yo decía, no, sí tenemos que ver. Incluso nosotros somos más cercanos. Nosotros más fácilmente hacemos pactos. Nosotros sí tenemos un carácter explosivo, nos enojamos, pero también sabemos cómo acercarnos. Entonces, sé que esto es polémico lo que estoy diciendo, sé que no es lo tradicional, pero sí encuentro un punto en el que en algún momento lo podríamos implementar en el aula o quizás en un taller electivo, adicional, no necesariamente en el salón. Muchísimas gracias. La mesa agradece a la Universidad Autónoma de México, al Instituto de Investigaciones Jurídicas y a todos y cada uno de ustedes por su participación.